Que esté muy bien. 8:43. La gran pregunta que se hacen hoy economistas: sigue el presidente Gustavo Petro defendiendo el aumento de su salario mínimo para el año entrante en redes sociales. Ahora está enganchado en una discusión con el expresidente Iván Duque, que también está sacando pecho por el aumento que dio del mínimo para el 2022, Andrés. La pregunta de fondo es si este incremento del salario mínimo del 9,54% va a frenar o no la economía colombiana, si va a causar perjuicios como los que auguran varios economistas a la economía colombiana en materia de inflación y en materia de informalidad. ¿Sabe qué me gustó, Ricardo, de la entrevista con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster? Que él señala unos efectos que no se desconocen. Ahí hay efectos sobre la informalidad, sobre el trabajo, etcétera y todo, pero no tiene un tono catastrofista, que es un tono que he visto de parte de algunas personas y de parte de algunas personas cuyo criterio yo respeto y aprecio mucho en las últimas horas. Pero el problema del catastrofismo es que si luego la catástrofe no ocurre, la voz de uno queda un poco desacreditada. Y mire que yo estaba recordando que hacia finales del año pasado, o sea, cuando estábamos por esta misma época en el 2023, había voces que auguraban un aumento muy significativo del desempleo en el 2024, causado por una desaceleración económica severa, cosa que finalmente no ocurrió. Entonces yo creo que sí, aquí hay unos efectos importantes que toca mirar y en lo posible, digamos, para el futuro, yo creo que tocaría analizarlos con más prudencia, pero yo sí coincidiría en ese llamado a evitar el catastrofismo y, digamos, a un tono como el de Bruce McMaster, que me pareció mucho más equilibrado. Teniendo en cuenta también, Ricardo, porque esto no lo podemos desconocer, que esto tiene un elemento político. Digamos, aquí la izquierda no es el único sector político que propugna por este tipo de aumentos. Usted mencionaba ahora al presidente Duque. Hubo uno de los aumentos de Duque de salario mínimo que fue muy, muy, muy grande. Y el Centro Democrático, Uribe en persona, lo defendían diciendo que eso era un aumento fraternal. De modo que en esto también hay mucha política, eso no se puede ignorar. Y pues Ricardo, vemos que el presidente Petro está tratando de meterle teoría también, ¿no? En unas declaraciones un poco... Yo ni siquiera sé qué pensar de ellas, Ricardo. Erróneas, Andrés, erróneas. Que ha metido que Keynes y Marx, en fin... Pero a él le gusta deleitarse en esos ejercicios. Ay, 8:45. Decía Daniel temprano, les contaba a los oyentes que el expresidente Álvaro Uribe, a pesar de que luego viene una andanada, en un mensaje en Twitter hoy, él dice que está de acuerdo con el aumento significativo en el valor del salario mínimo. Dice, lo importante es que sea sostenible y que no se vaya por las rendijas de la corrupción y que haya más poder adquisitivo en los bolsillos de los trabajadores. En ese punto, al menos, coinciden visiones distintas del mundo. Le estoy hablando de Gustavo Petro y de Álvaro Uribe. Claro, Ricardo, y nadie, como lo decía Bruce McMaster en la entrevista ahora, yo creo que todos quisiéramos aumentar el salario mínimo muchísimo más y que eso se volviera, digamos, una fiesta de Navidad donde se aumenta el 30% del salario mínimo y creemos que esto va a sacar a mucha gente de la pobreza. Pero hay que tener en cuenta los efectos colaterales de esto sobre la informalidad, sobre el empleo, sobre los precios de la economía que están indexados al salario mínimo y sobre los costos de producción de las empresas que terminan aumentando, van a tener que terminar aumentando los precios muy por encima de lo que el Banco de la República prevé, que era bajar la inflación a un 3% en el 2025. Mire, hay que descomponer las cosas. Eso que dicen que el salario mínimo hace 2 años aumentó también en 10%, ojo que la inflación ahí no era 5%, sino que estaba muy por encima de eso. Entonces lo que importa realmente es cuánto por encima de la inflación aumenta el salario mínimo. Este aumento de 4 o 5% por encima de las proyecciones de inflación para el cierre de este año, o por encima de las proyecciones, mucho más por encima de las proyecciones para el 2025, es lo que importa. Un aumento del 4 o 5% real, no hay ningún cálculo de aumento de la productividad, ni siquiera los de la directora del DANE, que muestren aumentos de la productividad de 4 o 5%. Sí. Si estuviéramos viendo eso, celebremos un aumento por encima de la inflación de 4 o 5%, porque hay que darle eso a los trabajadores, los aumentos de productividad. Pero si no, eso termina a la larga volviéndose más informalidad, más desempleo. Y déjeme acotar un poco lo que decía Andrés. Yo estoy de acuerdo que no hay que entrar en el catastrofismo y que esto entonces va a crear una recesión. Pero esos aumentos muy por encima del aumento de productividad del salario mínimo terminan a la larga acumulados en el tiempo y terminan
dando al traste con la disminución del desempleo y la tasa de informalidad de la economía colombiana. Todos quisiéramos, de nuevo, déjeme terminar con eso, todos quisiéramos un aumento del 30-40%. Y si el argumento de fondo del presidente Petro es que el desempleo no va a aumentar, la informalidad no va a aumentar, los costos para las empresas no van a aumentar, la inflación no va a aumentar, pues ¿por qué no lo aumentó 30-40% entonces? Si esta es la panacea y la bala de plata que soluciona todos los problemas de pobreza y desigualdad, pues auméntelo 40% Sí, de una vez. he leído ese argumento, Paola. El expresidente Iván Duque defiende su incremento de 2022 para el salario mínimo con un argumento distinto frente a lo que está pasando con el gobierno del presidente Petro. Y es que el aumento de ese salario fue con un crecimiento de la economía del 10,5%. Hoy la economía crece a una tasa menor. Sí, claro, pero mucho menor. Mire que llevamos en un año complicadísimo donde hemos estado, si acaso, creciendo al 1.7%, alrededor del 2%, si acaso el 2% para terminar el año, pero ni siquiera, lo más probable es que no lleguemos a esa cifra, pero no importa. Claro, la economía mucho menor, por eso dice Daniel, y eso es muy cierto, todo se tiene que mirar es en términos relativos y no absolutos. Y para no entrar en catastrofismos me limito a volver a repetir las cifras en términos relativos. Mire, hace un año el salario mínimo subió 30% por encima de la inflación. Este año subió 82%, pero sube 115% por encima de la inflación si se toma en cuenta el auxilio de transporte. Y un 226%, que era la cifra que nos decía el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, de la inflación esperada para el año entrante. Todo eso por encima de la inflación. Es muy difícil que esto no sea inflacionario, Paola. Pero claro, es muy difícil que esto no cause un aumento de la inflación. Es una locura porque este año dobló la inflación de este año y va a triplicar el del año entrante. Es muy complicado que esto no tenga un aumento en el costo de vida y en la carestía, ahí sí, para 50 millones de colombianos. 8:50 minutos. Luis Ernesto. Ricardo, yo sí quiero comenzar por alegrarme por Felipe Mencía. Pero déjeme, hago una pregunta antes de que siga con las cifras, Luis Ernesto, si me permite. Es que aprovechando que tenemos aquí pues un profesor de economía como Daniel y obviamente Andrés que maneja muy bien el tema de la economía, ¿a mí me puede explicar alguien cuando el presidente dice que el trabajador es un costo imaginario para el empleador? No lo entendí. No, eso es una teoría que solo tiene Gustavo Petro en la cabeza. ¿Cómo puede ser Felipe? Un costo imaginario? Mire, por favor, ¿me pueden explicar? No vamos a entrar en los detalles técnicos, pero Andrés lo señaló ayer en Twitter, Ricardo. El presidente Petro salió a decir que John Maynard Keynes no creía en la existencia del mercado laboral. Hágame el favor, el tamaño de la mentira que dice el presidente Petro por Twitter para justificar la verdad. el incremento. Pero bueno, yo no lo quiero calificar, pero ¿me pueden explicar es o no un costo imaginario? Porque yo no sabía. Yo no sé de dónde sale eso, La empleada que yo tengo aquí es un costo imaginario, eso yo no lo sabía. No solo no es imaginario, sino que en muchísimas empresas, en particular en las más pequeñas, es el costo más grande. El costo más grande, sobre todo en las empresas en particular de servicios, que constituyen gran parte del tejido empresarial de cualquier economía grande como la colombiana, pues es el costo más grande que hay, ¿no? Piense en cualquier establecimiento de servicios y básicamente un establecimiento de servicios, ¿qué es lo que hace? Pues hacer cosas para otras personas y esas cosas las hace la gente. O sea, yo estoy de acuerdo que es deseable que la gente tenga un mejor ingreso y hay muchas cosas que se pueden discutir, pero meterse en esa que ni siquiera es gimnasia, es todo un espectáculo argumentativo en el que anda el presidente esta mañana para decir que el salario mínimo no tiene efectos sobre el empleo. Pues la verdad es que eso ni siquiera lo sostienen las centrales obreras. Y el presidente en lo suyo está intentando, a través de una cantidad de palabras que escribe, desviar la atención de los hechos que son reales. Bueno, es respetable, pero el tema de fondo es que hay un incremento del salario mínimo que puede tener y que seguramente ineludiblemente tendrá consecuencias para la economía colombiana. Luis Ernesto. Y yo quiero arrancar por las consecuencias positivas para la economía colombiana que va a tener ese incremento. Esos 4 millones de hogares de colombianos que van a recibir una plática más. Y esa plática más, como lo demuestra también muchos estudios de economía, cuando llega un hogar de bajos ingresos, que son esos hogares que reciben un salario mínimo, pues generalmente se consume. Y ese consumo a su vez genera demanda agregada. Pero como aquí lo han señalado varios colegas, y yo me alegro por esos hogares y está bien que reciban una plática adicional. Pero eso no puede ocultar
otras realidades de los efectos económicos que tiene el incremento del salario mínimo, que los mencionó, los explicó muy bien aquí el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, señalando primero el efecto fiscal que tiene esto. Recordemos que las pensiones y muchos salarios del Estado pues están indexados a salarios mínimos, entonces subirle a esos trabajadores el salario mínimo, maravilloso, pero también por esa vía le estamos subiendo a muchas personas con pensión, a muchas personas que trabajan en el Estado y que incluso ganan más de un salario mínimo, y ahí hay un efecto fiscal. Y el otro es un efecto inflacionario, porque sí es cierto que esa misma demanda agregada de esos 4 millones de hogares, pues va a generar una presión sobre la demanda, y esa demanda eventualmente hace que la posibilidad que tenga el Banco de la República de disminuir las tasas de interés a la velocidad que quisiera el mismo gobierno no se va a dar. Pero en general, Ricardo, yo creo que es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Porque al final esos 4 millones de hogares, que no son pocos, pues van a tener una capacidad de consumo mayor, van a tener una capacidad de ingreso mayor, y esperemos que las políticas, que ahí está el meollo de este debate, el debate no es cuánto es el salario mínimo, el debate es qué tan productivos son los colombianos, y la razón por la cual hay tantos colombianos, más de 10 millones que trabajan en la informalidad y que trabajan con menos de un salario mínimo. 10 millones, óigase bien, esas cifras las dio Paola aquí muy precisamente, y es que claro, ganando un salario mínimo hay alrededor de 3,5 millones de colombianos, pero hay 10 millones que ganan menos de un salario mínimo, y como es menos del mínimo, pues obviamente solo lo pueden hacer en la informalidad, en el rebusque, y lo que hace este incremento también es subirle la vara a ellos. ¿Y por qué ellos están allí abajo? Por falta de productividad. Porque la política educativa, porque la capacidad que tienen las empresas de generar más empleos formales, pues no está dada. Entonces, perfecto que suba el salario mínimo, pero también que haya un acompañamiento a todas esas políticas para que esas personas a las cuales les acabamos de subir la vara, a esos 10 millones de colombianos, pues les demos las herramientas para que se vuelvan productivos, con un microcrédito de la economía popular que ha prometido el presidente, pero que lamentablemente no llega, con una tierra para que ellos, en eso sí ha cumplido el gobierno, y es generar unas condiciones para que algunos campesinos tengan tenencia de la tierra, propiedad de la tierra. No tanto como han prometido, ¿no? No tanto como han prometido, pero yo creo que ese es uno de los puntos donde el gobierno pues ha hecho avances significativos, y más que en otros gobiernos, debo reconocer. 8:55 minutos, Héctor, para finalizar, tengo noticias desde Europa, una grave revelación que se hace sobre el accidente, que fue al final un atentado contra un avión que se accidentó en Kazajistán. No, yo creo que este análisis hay que hacerlo en forma ponderada, como decía Andrés, y tal vez como lo hizo el doctor McMaster, porque efectivamente, como lo hemos visto, hay un montón de sumas y restas, y al final el balance pues no es tan fácil saber si es positivo o negativo, porque si uno hiciera eso que a Daniel le gusta mencionar varias veces acá, el contrafactual, que es, supongamos que el aumento del salario mínimo hubiera sido 0, ¿qué pasaría? ¿Cuántas personas que están en la informalidad pasarían a la formalidad? ¿Qué pasaría en términos de decrecimiento de la economía? Porque claro que las personas que ganan el salario mínimo no les alcanza para comprar menos de lo que les alcanzaba hace un año, y entonces pues las empresas tendrían que producir menos porque hay menos compradores. Entonces, si uno hace, digamos, ese otro juego, pues puede ver que efectivamente la situación no es tan en blanco y negro. Hay un grupo de personas, grande relativamente, porque pues hablamos de que 3,5 millones de personas reciben el salario mínimo, pero en realidad si usted suma entre 1 y 2 salarios mínimos, le llega prácticamente a los 10 millones de personas, y esas 10 millones de personas van a tener entre 150,000 y 300,000 pesos más en el bolsillo el próximo 30 de enero de lo que tenían el 30 de enero pasado. Y la pregunta es, ¿qué se hace en esos 150,000 pesos, esos 200,000 pesos? ¿Para dónde se van? ¿Qué hace esa persona? Dinamiza con la esos economía, 50? ¿no? Consume, claro, va y compra más pan en la panadería de la esquina, y el panadero de la esquina es el que estamos diciendo que se va a ver afectado, porque le va a tener que pagar 150,000 pesos más al panadero y al señor que está en la caja y al que atiende las mesas. Pero claro que esos van a tener también más trabajo, porque las personas que reciben salario mínimo van a comprar más roscones, van a comprar más empanadas. Entonces es un juego que no es tan fácil de saber
finalmente si es blanco o negro. Es que mire, hay una paradoja que solo con esto termino, Ricardo, que muestra la enorme dificultad para entender el fenómeno. Los efectos negativos que se auguran de un incremento exagerado del salario mínimo se producen porque la economía se dinamiza muy rápido, porque entonces la gente gasta mucho y consume mucho, y el aumento del consumo aumenta los precios y aumenta la inflación y etcétera. Es una paradoja que claro que para los que no somos economistas es difícil de entender. Para los economistas también, solo que ellos creen que lo entienden. 8:58 minutos. Una anotación. Daniel, yo no voy a responder, que lo no voy a reciben con varillazo. Sí, claro, yo sé, con los taches arriba. Pero Ricardo, mire, hay un efecto. Claro, nadie niega que 150,000 pesos más en un hogar de ingresos bajos es súper positivo. Pero hay un efecto que no se nos puede olvidar. ¿Qué pasa con esas personas que pierden su empleo porque las empresas tienen que tomar decisiones de recorte de personal producto de un aumento muy por encima de la inflación del salario mínimo? Entonces a esas personas no solo no les llegan los 150,000 pesos más, sino lo que le dejan de llegar el 1.300.000 que recibía mensualmente el año pasado. Entonces ese efecto hay que descontarlo de ese superpositivo, Navidad, Papá Noel, Gustavo Petro, que regala un aumento muy por encima de la inflación. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Sabe qué es lo que pasa con esas personas? Que no están sentadas en la mesa de negociación del salario mínimo. Los informales no están sentados en esa mesa. El día que usted siente a los 10 millones que correctamente nos dice Paola, que son informales, que no ganan, no están en el mercado formal, seguramente el aumento del salario mínimo sería mucho más ponderado y mucho más acorde con toda la economía colombiana, con todos los trabajadores colombianos y no solo con aquellos cobijados por el salario mínimo que están en el sector formal. Ahí está el meollo del asunto. Eso es lo que señalamos muchos economistas y que a otros no les gusta porque somos los malos del paseo. Nos tiramos la fiesta. ¿Qué pasa con esas personas que pierden el empleo? Ya no solo no reciben 150,000 pesos más, sino que dejan de recibir 1.300.000 pesos. ¿Qué pasa con quienes